¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos este viernes, ¿qué viernes es? 21. Viernes 21 en nuestro Caretas Perú 2026, como siempre acercándonos a la realidad nacional y por supuesto ya va calentando la campaña. Vamos a conversar de eso en un minuto con Víctor Andrés García Belaúnde, que se encuentra con nosotros, precandidato de Acción Popular. Le damos la bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Síganos en vivo, estamos en Facebook, estamos en YouTube, dejen sus comentarios, suscríbanse, dennos like. Una noticia que antes de entrar en materia electoral, se acaba de conocer esta multa a 13 farmacéuticas con más de 539 millones de soles por encarecer compras del Estado, un cártel de medicamentos. Una vez más Indecopi sanciona, y cuando uno ve 539 millones, uno se da cuenta, esto es coludirse en licitaciones públicas entre el 2006 y 2020, licitaciones públicas, son 13 farmacéuticas. Uno se da cuenta de las dimensiones de este negocio y lo criminal que puede llegar a ser, porque estás hablando de la salud de la gente finalmente. Y el Perú tiene las medicinas más caras de América Latina. O sea, eso no me extraña. Y eso se aplica, se aplicaría a todo. Hoy día las medicinas en el Perú valen entre 5 y 10 veces más que en Argentina, o en Colombia, o en Chile, o en México, o en España. Hay gente que viaja a España, viaja a Argentina, viaja a Colombia para traer medicamentos. Y si tú quieres traer ese medicamento personalmente a través de la aduana, de las vías regulares. Las vías regulares, te la decomisan. La DGMIN te la decomisa, porque ellos dicen que no está homologada. O sea, sí está homologada en Estados Unidos, en la FDA, sí está homologada en la Unión Europea, pero no está homologada en el Perú, y por tanto te las decomisan y te las tiran al tacho. Eso me ha pasado a mí en varias oportunidades, porque tengo un familiar enfermo. Claro. Entonces, realmente me parece muy bien. Es un cartel que maneja el Ministerio de Salud hace mucho tiempo. ¿Qué habría que hacer más allá de eso para efectivamente, acabas de describir cómo digamos, lo que debería ser de accesibilidad mucho más fácil, lo complican precisamente por un tema de trámites y por un tema de negocio finalmente, y de carteles y de lobbies? Es un negocio. A una persona mía le han decomisado unas prótesis, porque no estaban homologadas, que eran una especie de yeso o de plástico para enderezar los tobillos. O sea, es una cosa que no le puede hacer daño a nadie, por más defectuosas que pueda tener, si es que las tuviese. Pero entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es lo que ya nosotros lo propusimos en su momento, y creo que algo está aprobado pero no está reglamentado, que es muy sencillo: permitir que las farmacias, cualquiera que estas sean, farmacias acreditadas por supuesto, pero cualquiera que no tengan una cadena de una farmacia, o unas personas que tengan familiares en su casa, que puedan traer libremente medicinas homologadas. Por supuesto. Homologadas. Si en Estados Unidos las homologan, ¿qué diablos podemos decir nosotros? ¿Qué diablos podemos decir nosotros? Hay que traerlas. Por ejemplo, sulfato de quinina. La quinina es peruana. ¡No hay quinina en el Perú! El árbol de la quina es parte del escudo nacional. No hay. Y si tú traes una quinina de fuera, te cuesta una fortuna. Y además tienes que pasar por la DGMIN, que te pone 47 requisitos para aprobarla. Claro. Y 5, 6, 7, hasta un año se demoran en aprobarla. Por Dios, eso no se puede ni aceptar. Eso no se puede ni aceptar. Hay una cartela ahí, y el cartel es muy sencillo. Ahí hemos visto nosotros cómo en el Perú han muerto 220.000 personas en la pandemia. Gran parte de las muertes por falta de oxígeno. Por supuesto. Y eso fue cosa del Ministerio de Salud. Cosa de un ministro de Salud llamado Ugarte, que colocó una norma al final del régimen de García, porque era ministro de García, lo había llevado al ministerio, a su primer ministro, con García, se quedó él, y los últimos días de que fue ministro, semanas antes de dejar de ser ministro, sacó una norma elevando el porcentaje o el requisito de oxígeno medicinal, de pureza de oxígeno medicinal de 92.5%, que es el promedio aceptado por la OMS, a 99%. Lo cual favorecía claramente a dos empresas. Y 400 cerraron. 400 cerraron. Entonces, cuando viene la pandemia,
las dos no se van a abasto, pues. Eso es imposible. Hubo que importar oxígeno. Es más grave que importar hielo. ¿Esa norma ha cambiado después de la pandemia? Yo creo que fue suspendida en la pandemia porque todo el mundo... Pero ya estaban quebradas las empresas. Exactamente. No sé si o sea, lo que fue probablemente un beneficio para esas empresas terminó teniendo un impacto catastrófico. 220.000 muertos. ¿Y dónde está ese ministro? Sí, siendo invitado a la televisión a dar su opinión. O sea, en el Perú no hay responsables de nada. Ahora, hablando de responsabilidades y de estos gobiernos, el próximo miércoles sentencian a Martín Vizcarra. ¿Cuál crees que va a ser esa sentencia? Porque es un factor de todas maneras electoral, ¿no? El que él esté... Bueno, acá se van a ver varias cosas. Primero, que yo tenía razón, en febrero del año 16, yo le denuncié por ladrón a Vizcarra. En televisión, además, en un debate en la Universidad de Lima. ¿Por qué? Porque había destruido un hospital construido en el primer gobierno de Belaúnde, no era un hospital viejo, evidentemente, y que lo había destruido para hacer uno nuevo en el mismo lugar. Es decir, como si estuviesen en Manhattan, casi. Tomando un hospital para construir uno nuevo. Porque no hay un metro cuadrado disponible. Como Manhattan. Moquegua era Manhattan prácticamente. Y ahí había una trafa. Claro, yo no sabía la dimensión de la trafa. Después sale a la luz los 2.300.000 soles que ha cobrado por coima. Pero ahí se suponía, él era constructor. Un constructor destruye un hospital que tiene 20 años de construido para construir uno nuevo. No tiene ningún sentido, más allá, a menos que haya eso es un trafa, sentido oculto. O eso es ignorancia o trafa, o ambas cosas. Bueno, en este caso fue ambas cosas. Entonces yo lo dije, lo denuncié y se lo pregunté. Le dije, ¿cuántas obras usted ha hecho para el Estado? Nunca me contestó en un debate. Y por supuesto los Pepe Causas se tiraron contra mí diciendo que estaba favoreciendo yo otro candidato, en fin, lo de siempre, ¿no? Pero esa es responsabilidad del Kuczynski, de la gente que lo acompañó, de poner a un improvisado y desconocido para ellos, Vizcarra, de primer vicepresidente, sabiendo que Kuczynski era un hombre de 80 años de edad que en algún momento podía fallar. Aún así, lo pusieron ahí. Yo creo que es responsable de ellos. Y bueno, y hemos tenido como el embrión de este delincuente ha crecido y hoy día se ha vuelto un monstruo. Pues, porque un gran lagarto. Ha pasado de lagartija a lagarto. ¿Por qué? O el lagartón. Porque es un factor, ¿no? O sea, es decir, es recurrente que incluso el hermano aparezca con un nivel de preferencia que todavía es bajo, pero es decir, caló el modelo Vizcarra, ¿no? Sí, bueno. ¿Por qué caló el modelo Vizcarra? Porque ha sido muy demagogo, porque cerró el Congreso, eso siempre da puntos. Repartió dinero, repartió publicidad, repartió beca de edición, repartió una serie de beneficios que da el Estado. Caliguarma, en fin, una serie de cosas que hizo, dio a unas leyes favoreciendo a unos sectores económicos del país, en fin, y finalmente cayó en un momento que no debió caer. Eso sí, ¿no? Eso sí. Así es, cayó cuando nadie cae. Claro. ¿no? En medio de una pandemia y con popularidad. Así es. Y eso fue un error político del Congreso, ¿no? O sea, una falta de visión del Congreso. Completa, ¿no? Y ahora se ha dado cuenta que la señora Boluarte ha caído en igual circunstancia, pero tenía 2% y nadie la recuerda. Pero igual hubo su miedo, igual, porque hubo algunos días de tensión, evidentemente, teniendo ya 0%. Así es. Entonces les ocurrió tumbarse a Vizcarra. Pero gracias a que tenía 2 o 3% la Boluarte, genio y es popular. No, claro. No, por supuesto. En cambio, no aceptaban a Merino porque el otro era popular. O sea, pero es una regla básica de la política, ¿no? Ahí te faltó hablar con algunos colegas más en el Congreso, ¿no? Yo lo dije, pero no me escucharon. Yo lo dije, pero no me escucharon. Ahora, lo que pasa es también que Vizcarra provocó su caída al pechar al Congreso, ¿no? Hizo mal. Pero, en fin, pero creo que eso fue importante para él. Y además se allanó, se victimizó y todo eso ayudó. Pero finalmente, pensándolo bien, Vizcarra, Vizcarra, no sé si es miércoles o otra cosa, o Martín, o Mario, o Mauricio, sabe Dios que el M puede ser, ¿no? Lo cierto es que Vizcarra tiene un 6%. Bueno, pues, 6 votos de 100 no es mucho, ¿eh? La gente cree, es mucho. No creo que sea mucho. Podría tener de 20, 30 o 40%. O sea, 6% no me parece que sea mucho. Así que
algún sector... Y él corre de todas maneras el riesgo de que el jurado le rechace la plancha, porque ellos han insistido en que vaya Martín en la plancha acompañando al hermano Mario, y tienes el antecedente de Cerrón, que se suponía que esa decisión ya no se iba a repetir, y hay jurisprudencia al respecto, entiendo yo. Exacto. Entonces yo no puedes ir con una plancha mocha. Así es, exactamente. Exactamente. ¿No? Lo que se hizo con Pedro Castillo y con la señora Boluarte, ya eso no se va a repetir. Claro. Eso no se va a repetir. Entonces, si Vizcarra es sentenciado y además le retiran la plancha... Tú sabes que antiguamente lo que se hacía era, se corrían, pero claro, en la plancha es difícil correrlo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Manuel Escorza, por ejemplo, renunció el año 78 a la Constituyente y se corrió la lista, pero se dio cuenta después que había ganado, claro, y quiso retirar su denuncia y ya no podía, ya el otro había subido. Eso suele pasar, se corre con los salientes del alcalde, y el alcalde se corre también, si falta el alcalde. Pero aquí no había... No, aparte con los antecedentes cercanos que tenemos, que todos los presidentes se caen, esperemos que ya no, pero, o sea, necesitas a los dos vicepresidentes, es evidente, la democracia requiere de los dos. Fue creación de Ramón Castilla. Yo no conozco países en el mundo que haya dos vicepresidentes, salvo el Perú. Hay que cuidarse del pero Castilla los creó, ¿por qué? Ramón Castilla, que era muy sagaz, no era un hombre culto, era un hombre sagaz, inteligente. Dijo, no, es mejor dos, porque si tengo un vicepresidente, va a complotar contra mí. Claro. Yo prefiero tener dos para que porque el segundo va a complotar contra el otro. Entonces, el primero se quita el segundo. Se neutralizan mutuamente. Así es, exactamente. El país más desconfiado de América Latina desde sus albores. Desde 1860. Desde 1860. Así que, bueno, pues ahí se quedaron los dos vicepresidentes. Pero en una época que no hubo vicepresidentes, fue cuando el año 33, 32, que mataron a Sánchez Cerro, el 33. Entonces mataron a Sánchez Cerro y no había vicepresidentes. Y entonces, ¿qué hizo? El jefe de la Plaza de Lima, general Óscar R. Benavides, se presentó a Palacio de Gobierno, se sentó en el despacho presidencial, puso sus armas encima del escritorio y le dijo al Congreso, por favor, decidan ustedes quién es el presidente. Claro. Es una sutileza, digamos. ¿El Congreso qué hizo? Claro. No lo podía sacar, ya se había acomodado, se había sacado el saco y dijo, bueno, no, a usted es el presidente. Y lo eligió presidente. Uno se pregunta si en Acción Popular va a venir García Belaúnde y va a poner qué tipo de armas va a poner y decir, bueno, ustedes decidan cuál es el candidato, porque se vienen las elecciones internas. Estuvo el señor Chávez, el presidente del partido, hace algunas semanas acá, y está Alfredo Barnechea, estás tú por supuesto, pero la impronta, ¿no? La corriente dice Chávez podría terminar siendo el candidato porque a pesar de ser el menos conocido en este grupo, tiene el control del partido. ¿Hay asidero en esa idea? Bueno, sí, evidentemente él está ahí en el partido desde que es presidente, bueno, toda la vida está en el partido, desde que yo lo conozco hace 20 años que está en el partido, claro que sí, pero además últimamente ocupa un cargo importante y su presencia física es permanente, ¿no? Es permanente, mucho más que la nuestra. Entonces tiene una ventaja adicional, evidentemente, ¿no? Pero... y los partidos tienen fondos ahora, pues, ¿no? Los partidos tienen fondos. Tienes, en el caso de Acción Popular, creo que son 10 millones de soles públicos y claro, hay conferencias. Es evidente que se generan lealtades por ese lado, ¿no? Sí, es obvio, es humano, evidente, ¿no? Es evidente. Pero yo espero que todos se iluminen y que piensen no en la parte interna, que está clarísima, y bueno, y es lógico que lo que está pasando internamente no hay nada que reprochar, pero que fuera del partido, la proyección hacia afuera es un buen candidato. No cometamos el error que cometimos en el año 85, que elegimos al que estaba más presente en el partido y el más querido en el partido. ¿Era Javier? Javier Álvaro Landini, pero afuera del partido no tenía llegada. ¿Quién debió ser en lugar de Lechuzón en ese entonces? Me pierdo un poquito en el tiempo. Ser Bedoya Reyes, que estamos conversando con ellos. Ya había un pre-Fredemo, claro, tenías un pre-Fredemo. Había una conversación. Claro. Vargas Llosa también había una conversación, y en todo caso estaban ahí
Grado Bertolini, estaba Eduardo Rego Villacorta, o sea, había otros dentro de Casa Claro, también. Javier que luego fue un presidente del TC, todo indica muy bueno, según, ¿no? Por supuesto. Pero no era un tipo carismático, no, era pues un candidato... Era el anticarisma, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, si había que elegir a alguien que la gente apagaba su televisor cuando salía, era claro, el lechuzón. Pero él no se El lechuzón, le decía. El lechuzón. Una ave nocturna por naturaleza, ¿no? La noche le dejaban prendido el televisor. Sí, claro. Ahora, esta va a ser una elección por delegados, es decir, no va a ser un militante, un voto como ha sido usualmente en el caso de Acción Popular en las últimas elecciones. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué han revertido a un delegado? Ese sistema hace mucho tiempo atrás, pero ahora se ha cambiado porque la ley te exige, ante ese temor, la ley te exige que tienen que votar mínimo el 10% de los afiliados. Acción Popular tiene casi 300.000 afiliados, son 295.000, tienen que votar casi 30.000 personas. Y claro, nunca hemos tenido elecciones con 30.000 personas, ¿sí? Con 15, con 18, quizás con 20, pero nunca hemos llegado a 30. Entonces ese fue el miedo y el temor de que con esa exigencia no lleguemos a los 30.000 y las elecciones se anulen. Entonces para evitar ese problema se cambian las condiciones para que se elijan a delegados, y los delegados son los que van a tener el privilegio. Que tienen un vínculo más directo con la estructura partidaria, ¿no? Elegir al candidato de la presidencia el año del próximo año, 7 de diciembre próximo. ¿Eso desde cuándo estuvo definido? Eso ha estado definido hace como 6 meses atrás aproximadamente. No es una cosa nueva, ¿no? Aún así alguien como Barnechea está yendo también a las elecciones. Claro, Barnechea está yendo. Ahora, pero Edwin Martínez también está tú yendo. apareces, creo, en las encuestas. No sé si Alfredo aparece en las encuestas o has aparecido en las encuestas. Chávez Básicamente no aparece. En que hizo Ipso estaba yo como un número 1, segundo Barnechea muy lejos, y tercero muy lejos Julio Chávez. Pero eso fue en julio, ¿no? Quizás en agosto, en septiembre puede haber cambiado. ¿Y qué dice Julio Chávez? Porque finalmente estamos hablando de una elección que es casi una elección de la casa, ¿no? Sí, no digamos en la mesa, pero es casi una elección de nomenclatura, ¿no? O sea, es casi una elección. Él como es presidente del partido, tiene pues sus lealtades y sus gente que lo sigue, gente entusiasmada, gente que cree en él, bueno, en buena hora, ha hecho una buena labor allí, y por lo tanto lo empujan a eso, pero hay que analizar un poco más allá de lo que pasa en el partido, ¿no? ¿Qué pasa fuera del partido? Y claro, y fuera del partido es de los candidatos que hay, él no es el más conocido, evidentemente, ¿cierto? ¿No? Ahora, si Víctor Andrés García Belaúnde resulta candidato, si de repente se llega a una suerte de entendimiento con esta dirigencia y demás, y dicen, bueno, vamos con el que es el más conocido, ¿qué es lo que pondría sobre la mesa? Tú sabes, he estado viendo los últimos meses esta sección de archivo que estamos manejando por el aniversario de Caretas, y uno ve, claro, no solo la historia de Acción Popular, pero también, digamos, los golpes de timón, ¿no? O sea, no solamente, por supuesto, tuviste la línea de Belaúnde y de gente como Álvaro Landini, tenías de todas maneras lo que representaba Paniagua, que era un tipo respetadísimo en su momento, pero claro, era un cusqueño, en su momento de bajo perfil, con mucha experiencia, etcétera. Tuviste lo otro del Fredemo, y claro, ya en años recientes la cosa se desdibujó, ¿no? Con Johnny Lescano, ahora tienes a Mesías Guevara, me parece, compitiendo con los morados, que han sido accionpopulistas, y has tenido problemas como los de los niños. Sin embargo, el membrete de AP todavía pesa. Pero uno dice, ¿cómo se va a refrescar? ¿Cómo se va a relanzar ese membrete con todo esto? Las ideas ahí están, la obra de Belaúnde ahí está presente, uno la ve, la palpa, la toca, el legado del pensamiento, las ideas fuerza, el ejemplo de un hombre que llega al poder con cierta economía importante y baja del poder sin recursos, fallece sin propiedades ninguna, salvo casi su ropa personal, pero nada, sin automóvil y sin vivienda propia. Las exequias de Belaúnde, ¿no? Dando la vuelta, yo recuerdo eso, lo alcancé a vivir cuando, ¿no? Comenzaba en el 2001. Así es, y las grandes exequias que tuvo. Entonces, inclusive la tumba donde está Belaúnde enterrado fue donada por el cementerio. Entonces, todas esas cosas fortalecen la imagen y la moral nuestra, ¿no? Y el legado
y nos compromete a preservar el legado del presidente Belaunde. Ahora bien, las cosas han cambiado un poco, es cierto, pero las ideas fuerzas siguen siendo un poco las mismas. Nosotros creemos que el Estado no puede ser un Estado espectador. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser un Estado... Hablando de las medicinas, ¿no? Ahí tú ves, ahí está. ¿no? Pues las medicinas, ahí está. Lo de los intereses bancarios, lo de los oligopolios que existen en el Perú, la salud, la educación, en fin, todo esto ha ido disminuyendo en calidad, a pesar que el Estado tiene ya más recursos que antes, mucho más recursos que antes, pero disminuye en calidad. Hoy día los precios de los minerales están por las nubes, históricos, como nunca ha habido antes, y sin embargo casi la minería paga un poquito más impuesto del que paga este fabricante de vasos de vidrio, ¿no? Entonces, eso hay que regularizarlo, evidentemente, hay que crear un banco o un estanco del oro, como había un estanco de la sal, un estanco del tabaco. ¿Cómo funcionan los estancos? Es para... Bueno, es una entidad del Estado que compra, que guarda y que distribuye, o que se queda para sí, o que lo vende o que lo exporta. Bueno, eso tiene que ser el Estado para formalizar. Unos dirían, le vas a comprar a los ilegales, le vas a lavar el negocio. Bueno, les compras bajo ciertas exigencias. A los ilegales los expropias, los confiscas, y a los informales los legalizas. Eso es lo que hay que hacer. Es un mecanismo, utilizar 450 oficinas del Banco de la Nación en todo el Perú para eso. Y el Estado debe comprar oro. ¿Sabes cuánto tiene el Banco Central de Reserva Peruana en oro? 4% de su reserva. Sacamos una nota la vez pasada después que conversamos. 4. Tú estabas dubitativo de si es una infidencia, de si salías a hablar sobre eso, pero sacamos una nota porque precisamente me puse a ver y en medio del buen récord que tiene Velarde había ese pero, ¿no? O había esa suerte de signo de interrogación que uno dice, oye, ¿por qué no? Por ahí he visto que el BCR ha dicho que tiene más reservas que otros países de América Latina en oro, pero debería tener mucho más. De hecho, el oro ahora mismo se sigue encareciendo porque los bancos centrales están comprando. Exactamente. En parte es eso, que te vas a un 2026 de $5.000 la onza precisamente porque están comprando cada vez más. Hoy, los bancos europeos hoy día tienen 60-70% en oro. Y el resto en papel, en moneda, pero en oro. Antes no era así. Están comprando porque se están refugiando en el oro, es lo único que les garantiza que no pase nada. Claro. Al Perú no. El Perú, en estos 15 años que yo reclamo que el BCR compre oro, el oro ha pasado de 800 onzas a 4.200, 4.000. Impresionante, no, y se va para 5.000. En cambio, el dólar se ha devaluado 60% y el oro se ha revaluado 300%. Por Dios, o sea, es una cosa lógica y yo no entiendo. Hay una pieza ahí informativa que dice, Estados Unidos tiene sus reservas del oro, digamos, catalogadas con el precio de los 70s, ¿ya? Sí. Entonces, si actualiza ese precio, el shock en los mercados sería de tal magnitud que no lo están haciendo, pero es verdad, o sea, tienes reservas gigantescas, ¿no? Hay muchas cosas que pueden hacer, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden hacer, por supuesto. Luego decía, el Estado no puede ser un espectador, hoy día el Estado es un espectador de muchas cosas, el Estado tiene que ser un árbitro, no un jugador que juegue en la cancha, sino un árbitro que evite que el grande se coma al chico, que evite que el grande abuse del pequeño. O sea, hacer un Estado que vigile y que fomente la competencia legal, justa, racional, sin abusos. O sea, ese Estado se necesita con urgencia, que es el mismo Estado. No es una posición entonces muy de derecha, en todo caso, la de Acción Popular. O sea, ese Perú como doctrina, digamos, se actualiza de una forma... de comunista el año 56. Sí. ¿Por qué? Porque competían dos candidatos de dos bancos. El presidente del Banco de Crédito, que era el señor Lavalle, y el presidente del Banco Popular, que era el señor Prado. Los dos competían y Belaunde estaba en el centro. Claro. Lo acusaban de comunista. Claro. Entonces, bueno, pues, y el Belaunde crea el Banco de la Nación. Y la creación del Banco de la Nación significa que los bancos privados dejan de tener dinero del Estado. Claro. Y eso afectó a uno de los bancos que después cerró, el Banco Popular. Entonces, y además el fujimorismo cerró todos los bancos de fomento, el Banco Agrario, el Banco Industrial, el Banco de la Vivienda, el Banco Minero, el Banco Hipotecario. Y hoy día, ¿a dónde consigues una hipoteca? En un banco privado que te vale una fortuna. Y ahora justo hablamos con un especialista en seguridad, parte de lo que estamos teniendo del drama con la extorsión
es que los sectores populares no pueden acceder a crédito formal. Entonces, terminas en el gota a gota, terminas en estos préstamos de 500% de interés, de 1000% de interés, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Acabo de estar en Tacna. He estado en una tienda en Tacna. He visto un microondas en Tacna. 500 soles. Pago en tarjeta de crédito. ¿Cuánto me cuesta pagarlo en tarjeta de crédito? 10% más. Durante un año. Claro. De 500 me va a costar el microondas 1.200 soles. 700 soles de más. Cruzo la frontera, me voy a Arica, 50 kilómetros al frente. Y voy a la misma tienda. Veo el mismo microondas. Señores, ¿cuánto vale? 500 soles. Ah, está muy bien. la banca te dice, dale. Perdón, está muy bien. Quiero pagar en tarjeta de crédito. ¿Cuánto me cuesta? Con tarjeta de crédito, un año. 700 soles. O sea, de 500 paso a 700 en Arica. Y en Tacna, de 500 paso a 1.200. ¿Y qué harías para combatir eso? El tema de intereses. La usura. La usura. La usura. La banca te va a decir, vas a a mí la banca me importa poco, la verdad. Uh-huh. Lo que me importa es el usuario. Los 8 millones de peruanos que deben plata a los bancos porque no pueden pagar. Pero ese crédito en el Perú, el ejemplo que te he puesto es 208%. Y en Chile, que hay control, que hay topes para los intereses, es 38%. ¿Qué otros sectores crees que están hiperconcentrados, subregulados? Bueno, la salud. La salud es clarísimo. Bueno, la minería también está con leyes obsoletas. Que no se cumplen a medias y que ha creado el delito ha aumentado debido a la codicia de muchos y a los precios excesivos también, ¿no? Y a la falta de control del Estado, la casa del presidente del Estado. La salud, bueno, la educación, los créditos, el banco y después los servicios públicos que no están controlados y las concesiones. ¿Cómo es posible que acá de estar en Arequipa que faltan 2 años para que venza la concesión del puerto de Matarani y se renueve por 30 años más? ¿Qué necesidad había? Primero y segundo, ¿por qué no lo licitas? Porque dicen que van a invertir 700 millones. Matarani se supone que ellos están ofreciendo unas inversiones adicionales, ¿no? 700 millones de inversiones en 30 años. Divide eso en 30 años. 20 millones por año. Eso cuesta mantenerlo. Pues, eso es inversión. Eso es cuidado. ¿Y por qué no los metes a una licitación que compitan todos, ellos también, pero de repente en vez de 700 logras una inversión de 1.500 millones? Porque además eso se puede repetir en todas las concesiones del Estado. Entonces vamos a llegar a concesiones como la que se le dio después de la guerra con Chile a la Grace por 66 años. Porque el Perú estaba quebrado. El Perú no está quebrado. Es un Estado demasiado generoso con la inversión, digamos. Entreguista, sin fiscalización alguna. Mira lo que han hecho en el aeropuerto Jorge Chávez, en el nuevo, que es un galpón de gallinas, hecho, ¿sabe Dios por quién? Y mal hecho además, no terminado. Mira lo que han hecho con una adenda, van a cobrar $12 a los pasajeros provincianos que pasan por el aeropuerto porque van a ir al baño. $12. El uso del baño o del pasillo. Eso no se puede ni aceptar. Y eso es una adenda, no es un contrato, es algo adicional. Y se quejan además. 180 millones de dólares adicionales en ingresos. Y nadie dice nada. Entonces yo creo que en el Perú pues no hay Estado, o es un Estado espectador. Hay que recordar, el otro día escuché a un economista que había sido socio de Boloña diciendo que se vanagloriaba que en época de Fujimori habían eliminado a todas las bancas de fomento, lo que acabo de mencionar, y decía que además habían eliminado el Instituto Nacional de Planificación. Cuando en realidad es entonces, lo que requiere mayor planificación. ¿Quién planifica? Tienes el CEPLAN, se supone que el CEPLAN, pero claro, presentan no, estudios, ¿no? Y no. ¿Quién, desde que se eliminó el INP hasta la fecha, quién ha planificado el desarrollo del Perú? Odebrecht. Odebrecht te toca la puerta. Te han priorizado incluso obras que no eran prioritarias. Totalmente. La Interoceánica del Sur no era prioritaria. La carretera central sí era prioritaria, no les interesaba. Les interesaba la Interoceánica del Sur, que costó 3 veces más, pero ahí está. Sí. Pero Entonces el Estado tiene que planificar su desarrollo, tiene que haber un banco de datos, tiene que haber un instituto que planifique independientemente de los
políticos que pero, pasan. pero que tenga, digamos, Conocimiento, no, tal, y que tenga capacidad de, por supuesto, o sea, como era no antes. una especie de think tank, pues, a eso me Como refiero. era antes. Hoy día, ¿quién planifica? Ahora, hace algunos días hablábamos... ¿Quién da prioridades a los gobiernos locales? ¿Quién Habla- significa prioridades? Hablábamos con Alfredo Torne y nos decía el anillo vial periférico que se ha vendido como una gran obra, resulta que es prácticamente inejecutable por la cantidad de expropiaciones que tienes que realizar. Entonces se convierte en algo y se ha vendido, por ejemplo, ¿no? Bueno, Por ejemplo. Bueno, ¿no? por ejemplo. Pero igual hay que hacerlo, ¿no? No sé si ese otro, pero hay que hacerlo. Pero no se ha hecho nada en los últimos años. Y por eso es que el señor Porqui llega a la alcaldía y despierta pues a este monstruo que está dormido y empieza a hacer obras, a veces a empujones, pero la vía expresa está así desde la época de Belaúnde y de Bedoya, que no se ha empleado la vía expresa del sur que está acá a la vuelta de la esquina. Entonces, tiene que haber un vigor, objetivos, prioridades para que el Estado camine. El Estado no es espectador, ese es tu eslogan, entonces. Bueno, El Estado no es claro, espectador, no. el Estado tiene que ser un Estado árbitro. Y bueno, y promotor también, por supuesto, ¿no? ¿Vas, adicionalmente a la posibilidad de la candidatura presidencial, vas al Senado? El partido me ha pedido que yo encabece la lista al Senado Nacional. Sí. Entonces yo he aceptado, no era lo que estaba en mis planes, pero he aceptado a ver, pues, si puedo ser un poco de locomotora. Claro. Para poder llegar a esos objetivos. ¿Cómo observas las advertencias de este sistema de gobierno que se nos viene, donde la presidencia no sale de su debilitamiento y tienes un Senado hipertrofiado en términos de capacidades? ¿Crees que es así, siendo estudioso de la materia? Lo que pasa es que hay normas que se aprueban en el Perú que sirven en Bolivia y no sirven en el Perú. Por ejemplo, la Constitución del 33 hablaba de que si no llevas al tercio de votación a la presidencia, el Senado, mejor dicho, el Congreso decidía quién iba a ser presidente de los dos primeros o tres primeros. Esa norma que en el Perú nunca funcionó y que creó un golpe de Estado en el año 62, funcionó en Bolivia, en 5 gobiernos. Bueno, pues allá funcionó, que era una copia del Perú y que el Perú no funcionó. Eso suele pasar lamentablemente. Entonces ese es un Senado nuevo, dividido en 2 partes, que parecerían 2 cámaras chicas. Sí. ¿No? ¿Sí? Me hace recordar un poco al Congreso de Bolívar, Sí, ya. ¿no? Que era tricameral, no bicameral, sino tricameral, a la Constitución vitalicia Pero de es que Bolívar. esto de la elección por duplas es muy raro, ¿no? O sea, y digamos cuestionable en su Yo creo que diseño. se ha hecho sin... O sea, ¿cómo vas a tener un senador nacional y otro senador regional? ¿Qué es Absurdo, eso? O sea, para eso son los diputados. O sea, Exactamente. Entonces vas a tener superdiputados en el Senado. exacto. No lo sé cómo va a funcionar. En el Perú las cosas malas funcionan bien y las cosas bien funcionan mal. Así que será una sorpresa. Vamos a Ya ver. te contaré si estoy adentro cómo funciona. Vamos a ver. Gracias, Víctor Andrés García Belaúnde, como siempre, en la conversación. Vamos a esperar entonces estas elecciones internas a ver qué pasa en Acción Popular y qué pasa en otros partidos. Ya ha habido antes que nos vayamos, ya ha habido sorpresas como lo que ha pasado con la izquierda, ¿no? O sea, Alanoca puede ser un candidato mucho más potable, creo, si tú querías buscar una opción. Me parecía, ¿no? bueno, una persona, claro, no iba a tener muchos votos porque representaba al sur, solamente al sur. De acuerdo, y pero- nadie lo conocía, pero me parecía una figura muy interesante. Y mejor que Atencio, es decir, Atencio Pero, por supuesto. termina siendo el abogado marxista de Bermejo que está preso, Sí, pues. acusado por vínculos con terrorismo. Entonces, Por eso es que la izquierda está tan mal, pues. Escogió a Pedro Castillo porque era sindicalista solamente y Claro. no saber quién era. Escogió a Volarte porque estaba por ahí dando una vuelta. Bueno, pues esas elecciones irresponsables crean estos pero problemas. vamos a ver qué pasa en el sur, ¿ah? Porque de todas maneras el sur va a buscar algún tipo de candidato. Claro, claro que sí. Y buscará Acción Popular porque el sur siempre ha votado por Acción Popular. Interesante. Ya veo por dónde va tu discurso. Gracias, Víctor Andrés. Síganos entonces en vivo, en Facebook, en YouTube. Déjanos el like, déjanos el comentario, suscríbanse. Y vamos a regresar en minutos con más aquí en Caretas Perú 2026.